Hola, muy buenas tardes. Soy el maestro Joseph Espejo López. El día de hoy vamos a continuar con la cápsula número 3 de la materia Sistema de Justicia Penal Acusatorio Adversarial Oral de la unidad 2 de Introducción al Sistema de Justicia Penal Acusatorio Adversarial y Oral. Sin embargo, ¿cuál va a ser el objetivo de la clase del día de hoy? El objetivo principal va a ser que el mismo estudiante pueda analizar la relación entre los derechos humanos y el sistema penal acusatorio, identificando de esta forma cómo estos influyen en la correcta aplicación de la administración de justicia. Por esa razón, a lo largo de esta cápsula, vamos a ir estudiando poco a poco cómo es que la interacción entre los derechos humanos y el sistema penal acusatorio están comprendidos con estos principios y fortalecen la garantía procesal y la protección de las víctimas y el respeto a la dignidad humana y obviamente el derecho tanto de las víctimas como del imputado. Aclarando esto, vamos a empezar con su análisis, es decir, vamos a empezar a comprender cuál es la relación entre los derechos humanos y el sistema penal acusatorio adversarial y oral. Es decir, es fundamental establecer que estos derechos humanos protegen la dignidad humana tanto del imputado como de la víctima, es decir, respetando en todo momento sus derechos humanos y estableciendo un modelo que equilibre justamente el estado punitivo del poder punitivo del Estado y de igual forma también, aparte de sancionar, también prevenir estas conductas, pero en estricto apego a los derechos fundamentales de los afectados o de los involucrados directamente en este tipo de controversias, promoviendo de esta forma una justicia más transparente, imparcial y cercana a la ciudadanía. Es decir, de esta forma se fortalecen los principios fundamentales de los derechos humanos directamente en un procedimiento en materia penal, es decir, la presunción de inocencia, el debido proceso, la igualdad ante la ley y la publicidad. La presunción de inocencia ya analizamos que consiste en que absolutamente nadie puede ser considerado culpable hasta que una sentencia firme lo determine. Sin embargo, lamentablemente, a diferencia del sistema inquisitivo, no siempre fue así. Tanto es así que en el sistema inquisitivo, antes de la reforma de 2008, se consideraba como el principio de culpabilidad. Es decir, desde un primer momento en el cual se detenía al presunto responsable o imputado, ya se le consideraba totalmente culpable. Es decir, antes de que ya se agotara el juicio, eras totalmente culpable, lo cual obviamente es una violación muy clara a nuestros derechos humanos. Sin embargo, gracias a la reforma de 2008, esto cambió a beneficio de todas las personas. Es decir, a partir del 2008 y con esta nueva reforma implementada en todo nuestro país en materia penal, es inocente hasta que se demuestre totalmente lo contrario. Ahora bien, aparte de ese principio fundamental, también se estableció lo que es el debido proceso, es decir, artículo 14 constitucional, en el cual establece que absolutamente todas las autoridades, todas las personas, tienen el derecho de que un juicio, en este caso ser vencidos en juicio, pero que ese juicio siga los procedimientos establecidos por la misma legislación. Es decir, la autoridad no puede realizar su voluntad, tiene que respetar en todo momento lo establecido en la misma legislación. De igual forma también tenemos derecho a ser oídos ante un tribunal competente. Ahora bien, eso respecto al debido proceso. Sin embargo, no solamente trajo la nueva reforma de 2008 estas implicaciones y estos cambios al sistema penal acusatorio. Otro principio fundamental y muy interesante es la igualdad ante la ley. Es decir, recordemos que en el sistema inquisitivo se le daba la preferencia al Ministerio Público, por lo tanto, lamentablemente al imputado se le dejaba hasta cierto grado en un estado de vulnerabilidad. Sin embargo, gracias a la reforma de 2008, esto cambió para bien. Es decir, actualmente cualquier parte que se involucra directamente en este tipo de controversias en materia penal, es decir, tanto víctimas, ministerios públicos, defensores públicos, privados e imputado, o el presunto responsable,
son totalmente iguales ante la ley. Ambas partes tienen los mismos derechos, las mismas obligaciones y en este caso tienen la posibilidad de poder presentar sus pruebas para que se puedan defender, es decir, para poder defender su respectiva teoría del caso. Y por último, la publicidad, que va muy encaminado con lo que es la rendición de cuentas, en el sentido que actualmente la autoridad tiene que permitir que el público, es decir, la ciudadanía, pueda acceder directamente a las audiencias para poder garantizar una transparencia y de igual forma también poder generar ese control social si efectivamente la autoridad está realizando un adecuado uso de sus funciones en la administración de la justicia. No obstante, aquí hay que aclarar que, por ejemplo, cuando esté involucrado el interés superior de la niñez o, por ejemplo, cuando posiblemente se ponga en peligro la integridad de la víctima, en este caso la autoridad, obviamente justificando y motivando dicha actuación, podrá en este caso privar lo que son las audiencias, pero siempre y cuando estemos en este supuesto y por la naturaleza de dicho asunto. Ahora bien, algo interesante que trajo consigo lo que es la reforma de 2008 fue la aplicación de los derechos humanos a nivel constitucional. Sin embargo, no fue hasta la reforma del 2011, con la reforma de los derechos humanos, que por primera vez en nuestro país ya no solamente estábamos contemplando lo que son los derechos humanos en la Constitución, sino que ya estábamos aplicando lo que es el famoso control de convencionalidad. El control de convencionalidad básicamente es un mecanismo por el cual se le da la oportunidad a la autoridad dentro de su jurisdicción y competencia de, por ejemplo, ¿sabes qué? Tú puedes aplicar un derecho humano en beneficio y protección del gobernado, del ciudadano, siempre y cuando ese derecho humano no se contraponga con lo establecido en la Constitución. Es decir, de esta forma garantizamos el principio de supremacía constitucional, artículo 133 constitucional. Sin embargo, de esta forma, al aplicar un control de convencionalidad, es decir, un derecho humano posiblemente establecido en algún tratado internacional que haya ratificado nuestro mismo Estado, podemos fortalecer lo que es el Estado de Derecho humano. Es decir, fortalecemos los derechos humanos dentro de nuestro sistema jurídico, en este caso en materia penal. Sin embargo, algo también muy interesante es que de esta forma y a raíz de esta reforma del 2011, tenemos que armonizar nuestros derechos humanos con derechos internacionales, es decir, el derecho a la vida con el derecho a la vida de forma internacional. Ahora bien, eso respecto a esta reforma del 2011 y con lo que es el control de convencionalidad. Sin embargo, hay que establecer cuáles son esos derechos que tuvo la víctima y el imputado y que contrajo con eso justamente lo que es la reforma tanto de 2008 como del 2011. Hay muchos derechos humanos que tienen actualmente la víctima y el imputado, es decir, contemplados en el artículo 20 constitucional. Sin embargo, algunos de los generales que, por ejemplo, contempla la Constitución a favor de la víctima es que tiene derecho a la verdad, es decir, conocer el estatus procesal que guarda su procedimiento, su investigación en este caso, y por favor también a la reparación integral del daño y a la protección durante toda la tramitación del juicio y posteriormente también y en consecuencia a la administración de justicia. Por otro lado, el imputado va a tener derecho a una defensa técnica y adecuada. ¿A qué se refiere una defensa técnica y adecuada? En este caso se refiere a que tu defensor, tu abogado defensor, tiene que ser erudito y experto en la materia, conocer totalmente tanto la materia como el asunto. De igual forma también vas a tener derecho como, o sí, como imputado a que se presuma tu inocencia. Es decir, a que recibas un trato digno hasta que se cumpla, o en este caso hasta que se dicte, una sentencia condenatoria o absolutoria en donde efectivamente se corrobore que es totalmente culpable. No obstante, antes es inocente hasta que se demuestre lo contrario. Y no solamente eso, también se protege directamente tanto a peritos como a testigos. En este caso, el derecho a que se resguarde su integridad física y psicológica en todo momento. Es decir, a no sufrir cualquier tipo de intimidación por alguna de las partes. Ahora bien, no obstante, algo también fundamental y que tuvo un gran impacto directamente en nuestro sistema jurídico fue justamente esto, los derechos humanos
que tuvieron de cierta forma un impacto y modificaron la forma en la cual veíamos, la forma en la cual administramos directamente la justicia en nuestro sistema jurídico. Es decir, gracias a esta implementación, a estas reformas del 2008 y del 2011, justamente prevenimos los abusos de la autoridad. Es decir, empezamos a centrarnos en una justicia centrada en la persona, en la protección a derechos humanos y obviamente en la protección integral de los derechos fundamentales, tanto de la víctima como del imputado. Ahora bien, de esta forma cambiamos de sistema inquisitivo y obsoleto a un sistema garantista de derechos humanos. Es decir, de esta forma fue fundamental poder consolidar nuestro sistema penal acusatorio con ese enfoque garantista en todo momento. No solamente un sistema que castigue, sino también un sistema que pueda, en este caso, sancionar, pero también poder prevenir los delitos y más aparte proteger y velar por los intereses y derechos humanos de ambas partes, no dejando en ningún momento en estado de indefensión a ninguna de las partes, ni a la víctima, en este caso representado por el Ministerio Público, ni tampoco al imputado representado por su defensor público o privado. Es decir, en ese sentido, cambiamos de ese sistema inquisitivo a un sistema moderno y actualizado conocido como el sistema penal acusatorio adversarial y oral. Es decir, realizamos una transformación institucional de forma gradual. Es decir, empezamos a modernizar todos nuestros procedimientos y estructuras judiciales. ¿Cómo? A través de la capacitación permanente a todos nuestros servidores públicos y a todos los integrantes directamente que interactúan con el sistema jurídico, a jueces, fiscales, ministerios públicos, defensores, policías, abogados particulares, etcétera. Obviamente también conduciéndonos con una ética profesional, es decir, actuando de forma honesta y responsable y también ejerciendo y procurando que la misma ciudadanía, los mismos gobernados, puedan ejercer sus derechos constitucionales y derechos humanos internacionales para poder involucrarse directamente y interactuar más y conocer acerca de sus procedimientos, es decir, teniendo conocimiento y exigiendo sus derechos por parte de la misma sociedad, dando como consecuencia la rendición de cuentas, es decir, podernos asegurar como ciudadanos, como gobernados, que efectivamente la autoridad competente está realizando un adecuado funcionamiento respecto a sus facultades. Y de igual forma también, de esta forma podemos fortalecer, por ejemplo, lo que es la educación jurídica moderna, es decir, centrarnos directamente en la argumentación y obviamente fomentando el respeto a los derechos humanos y evitando de esta forma cualquier tipo de difusión incorrecta respecto a estos tipos de sistemas. Es decir, adecuándonos a una difusión pública adecuado, obviamente, en el beneficio y el correcto funcionamiento del sistema acusatorio adversarial y obviamente también con una buena evaluación del desempeño de los operadores del sistema, es decir, con una constante capacitación para que poco a poco sepan implementar este sistema adecuadamente, protegiendo en todo momento tanto a la víctima como al imputado. Y por último, una colaboración interinstitucional, es decir, que todos los poderes, todos los niveles de gobierno dentro de un sistema jurídico se auxilien para poder proteger tanto a la víctima como al imputado. Y de igual forma también, si es necesario realizar alguna diligencia en auxilio de otro poder, también se pueden apoyar entre ellos, como en este caso a través de la capacitación constante que reciba cada servidor público y cada persona que esté involucrado con el sistema jurídico mexicano, que actualmente es el sistema penal acusatorio adversarial y oral. Sin embargo, en consecuencia, también hay pequeños detalles que se tienen que ir superando poco a poco con la práctica y con la experticia. ¿En qué sentido? En este caso, lamentablemente, como duró mucho tiempo el sistema inquisitivo, hay servidores públicos que se educaron y se capacitaron con el anterior sistema y al momento en que en el 2008 llega esta reforma y modifica todo el sistema jurídico, aún se siguen aferrando a este tipo de sistemas. Obviamente, el sistema inquisitivo ya quedó obsoleto, ya no está vigente en nuestro país. No obstante, debido a las prácticas recurrentes que se venían arrastrando desde ese sistema, aún se siguen practicando. Obviamente, poco a poco, a través de una cultura
jurídica adecuada, las vamos a ir eliminando, obviamente también a través de la capacitación. No obstante, volvemos a otro tipo de limitante que actualmente se vive, la falta de recursos materiales y humanos. Es decir, lamentablemente, actualmente hay una falta de recursos tanto materiales y humanos en el sentido de que falta tanto, así que fondos económicos como también falta recurso humano, personas que efectivamente estén debidamente capacitadas para implementar esas funciones como servidores públicos en el auxilio de la administración de justicia para poder proteger en todo momento tanto a la víctima como al imputado. Por lo que, por lo general, si no se capacita a los servidores públicos, a los que administran justicia, lo único que va a generar es una desconfianza social, es decir, miedo de que efectivamente se vuelvan a cometer los mismos errores una y otra vez que vimos anteriormente en el sistema inquisitivo. Y por último, una escasa comprensión del sistema acusatorio debido justamente al anterior factor que vimos. Es decir, si no tienes capacitación adecuada, constante, de cómo se tiene que implementar este nuevo sistema penal acusatorio, adversarial y oral, por lo tanto, lamentablemente no vas a comprender cómo se tiene que aplicar. Si no comprendes cómo se tiene que aplicar, lamentablemente lo único que vas a propiciar es que posiblemente existan dilaciones en el procedimiento y aparte también violaciones a derechos humanos y posiblemente generen lo que son actos de corrupción, por lo mismo del desconocimiento de que no sabes cómo se está aplicando este nuevo sistema. En consecuencia, es fundamental que los nuevos servidores públicos, aquellos que se involucren con los sistemas jurídicos en materia penal, con este nuevo sistema, estén debidamente capacitados para que comprendan que el eje fundamental de este nuevo procedimiento, de esta nueva cultura jurídica, garantiza el éxito del sistema penal acusatorio siempre y cuando se respeten lo que es la transparencia, la eficacia y obviamente asegurando que los operadores judiciales actúen conforme a los principios constitucionales y éticos, es decir, respetando en todo momento nuestros derechos humanos sin excepción alguna. Tanto es así que si recordamos el artículo primero constitucional, claramente nos establece todas las autoridades dentro de su competencia y su jurisdicción tienen que proteger nuestros derechos humanos establecidos tanto en la Constitución, artículo primero al artículo 29 de la parte dogmática de la Constitución, como también de los tratados internacionales de los cuales el Estado mexicano forme parte y haya ratificado. De esta forma, armonizamos nuestros derechos humanos constitucionales a nivel nacional con derechos humanos a nivel internacional y de esta forma podemos tanto profundizar como también reforzar este tipo de prácticas en beneficio a la protección del principio de pro persona, en beneficio tanto de la víctima como del imputado en todo momento. Por eso es fundamental que como nuevos servidores públicos, nuevos abogados, podamos recibir una adecuada capacitación en el ejercicio de que, por ejemplo, día a día nos estemos informando y actualizando de cómo se va a implementar este sistema y cómo es el correcto funcionamiento de dicho sistema para evitar que una vez más se van a cometer los mismos errores que lamentablemente se cometían en el sistema inquisitivo. Por ejemplo, en el sistema inquisitivo, como ya hemos visto en varias ocasiones, lamentablemente había muchos actos tanto de corrupción y lamentablemente también de violación a derechos humanos. ¿Por qué? Porque existía un desequilibrio fiscal y principalmente porque lamentablemente no había un adecuado control judicial y más aparte no se respetaban los derechos fundamentales tanto de la víctima como del imputado. Al grado que, por ejemplo, al imputado lamentablemente lo tenían en un estado casi de indefensión. ¿Por qué? Porque aparte de que existía ese principio de culpabilidad, eras declarado totalmente culpable desde un principio, también lamentablemente en todo caso, tu defensa, tu abogado defensor, al momento que se tramitaba el juicio, había ocasiones que no estaba debidamente capacitado. Eso sin mencionar que se le daba preferencia directamente al Ministerio Público. Por esa razón es fundamental que para que exista un procedimiento justo se respeten tanto los derechos humanos como de la víctima como del imputado. Ahora bien, hasta aquí sería la tercera cápsula respecto a lo que es la materia del sistema penal acusatorio adversarial real y la unidad segunda de introducción al sistema de justicia penal acusatorio adversarial y oral. Nos vemos hasta la siguiente cápsula.